Comenzamos un nuevo trimestre de estudios y comenzamos con una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que tiene que ver Darwin, Marx, Nietzsche y los adventistas del séptimo día? ¿Sabe contestar esa pregunta? Bueno, en este estudio te voy a explicar un poquito más y introducir a un nuevo tema que vamos a llevar 13 semanas estudiando y usted no se puede perder ninguno de ellos. Así que comencemos el video número 1 a partir de ahora. Muy bienvenida, mi querida amiga y mi querido amigo, aquí a mi canal y a un nuevo trimestre de estudios que traen como título general los 3 mensajes cósmicos. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 1 del nuevo trimestre, el segundo trimestre del año 2023. Y el título de esta primera lección es Jesús gana, Satanás pierde. Y vamos a comenzar como siempre con el verso para memorizar que usted puede acompañar en pantalla. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Al comienzo de este video, en la introducción, hice una pregunta: ¿qué es lo que tiene que ver Darwin, Marx y Nietzsche con la Iglesia Adventista del séptimo día? Bueno, para los 4, el año 1844 es un año muy especial. Para los adventistas marca el gran chasco, la decepción. Los adventistas, para entonces, el movimiento millerita mal entendió las profecías de Daniel 8:14 y acabó marcando para 22 de octubre de 1844 la venida de Cristo. Y más tarde llegamos a entender que el año 1844 apunta no para la venida de Cristo, y sí apunta para el inicio del ministerio intercesor del Señor Jesucristo en el santuario celestial, que será un tema que vamos a estudiar en otro momento. El año 1844 también marca, por ejemplo, el nacimiento de Nietzsche, que fue uno de los ateos más famosos de todos los tiempos, que ha llegado a influir sobre miles y miles de personas, alejándolos de Dios. Nietzsche ha llegado a enseñar de que todo lo que tiene que ver con religión y fe hace daño a la humanidad y debería ser eliminado de la faz de la tierra. En el año 1844 también Karl Marx, el padre del comunismo, si podemos decirlo así, escribió uno de sus primeros ensayos que sirvió como base para su filosofía económica y política. El comunismo también ha hecho mucho daño en todo el mundo. En el año 1844 también se saca el ensayo, llamado el ensayo de 1844 de Charles Darwin, el padre del evolucionismo. Ese ensayo fue muy aclamado por el medio académico, intentando de esa manera desfigurar la imagen de la creación y reemplazarla por la evolución. ¿Por qué esas fechas de 1844 son importantes, además de lo que les dije en relación a los adventistas? Es porque creemos que el año 1844 marca el renacimiento de una de las predicaciones más importantes que encontramos en la Biblia, la pronta venida del Señor Jesucristo a la tierra. Nosotros adventistas creemos que esa fecha es un punto histórico en las profecías tanto de Daniel como de Apocalipsis. El tema de este estudio para el trimestre trata exactamente de esa porción, pero más detalladamente de los 3 mensajes angélicos, como los conocemos en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 14. Son mensajes de proclamación a un mundo ya muy cercano a la venida de Cristo. Los estudios que vamos a hacer a partir de ahora tienen una fuerza muy grande porque nos llevan a entender mejor cómo serán los últimos días de la humanidad.
A mí, Rubén, en lo personal, no me gusta mucho hacer, y perdonen la expresión que voy a usar, la voy a usar entre comillas, no me gusta mucho hacer terrorismo profético. ¿A qué me refiero? A querer asustar a las personas con fechas y datos proféticos. Pero, aunque no me guste eso no quiere decir que la profecía solamente se puede presentar de esa manera. No, la profecía y los escritos en especial del libro de Apocalipsis, que es donde estará nuestra atención máxima durante este trimestre, muestran de entre muchas cosas como verdad principal de que Dios gana y Satanás pierde. La buena noticia que sacamos del libro de Apocalipsis es de que Dios es victorioso, de que Cristo es el ganador, de que hay un conflicto de fuerzas del bien contra fuerzas del mal y Cristo es el general ganador de esa batalla. Durante este trimestre veremos muchos aspectos de esa guerra. Y querida amiga, querido amigo, permítame decirle esto. Nosotros vivimos una batalla cósmica. El mal contra el bien, el diablo contra Dios, Satanás contra Cristo. El mal quiere apagar todo lo que es bueno del universo. El conflicto cósmico existe y es real. Pero ojo aquí, ese conflicto ya tiene un ganador. Cristo es el ganador. Cristo es el victorioso en ese conflicto. Y Él te invita a que aceptes esa victoria en tu vida. Ese es el Evangelio. Dios es victorioso. Y nosotros, porque somos sus hijos, también somos victoriosos. Así que te invito a que comencemos juntos este estudio, que será muy especial y muy importante en nuestra caminata espiritual. Usted que está llegando a mi canal y no está entendiendo, pastor, ¿de qué estudio habla? ¿De qué estudio habla? Bueno, aquí tengo el libro, el folleto de lo que nosotros llamamos lección de la escuela sabática. Pero usted también puede conseguir esto de manera digital. Voy a dejar en la descripción de este video los enlaces para la aplicación para su teléfono inteligente, él también lo puede usar en su tableta, y también un enlace para su computadora donde usted puede leer esta lección en el formato PDF. ¿También? Le recomiendo estudiar, le recomiendo buscar conocer más sobre este material, porque este temario de verdad va a cambiar mucho su perspectiva y su visión en relación a los eventos finales y al momento que vivimos del mundo actual. En el libro de Apocalipsis encontramos una batalla cósmica. Apocalipsis capítulo 12. Querido, quiero animarlo a leer el texto bíblico. Yo no voy a leer el texto bíblico todo aquí por una cuestión de tiempo, pero lo animo a leer siempre en mucha oración porque es un tema muy interesante. Ahora, Apocalipsis 12 cuenta de que hubo una batalla en el cielo. Lucifer y sus ángeles, Satanás, el dragón, la serpiente, como dice el libro de Apocalipsis, hizo guerra contra los ángeles de Dios. Y fueron derrotados. Y fueron expulsados del cielo y acabaron viniendo a la tierra. Encontraron morada en la tierra. Es importante que comencemos desde ese punto a hablar sobre estos mensajes cósmicos. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted, querido amigo y querida amiga, entiendan que estamos en un conflicto cósmico. No se trata de a qué iglesia voy. No se trata de que si voy o no voy a iglesia. La cuestión religiosa está muy por abajo de lo que es céntrico en esta conversación, que es el conflicto entre el bien y el mal. Y por más que usted piense que no, usted es el gran premio de todo eso. La recompensa para el ganador es tenerlo usted por toda la eternidad. Ahora, ese conflicto comenzó en el cielo, cuando Lucifer quiso destronar al Señor Jesucristo y no pudo y fue sacado de ahí. Lo que me llama la atención en ese conflicto es la cuestión del libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Es el derecho de elegir.
Dios ha creado todos sus seres con el derecho de tomar decisiones. Es por eso que usted está mirando este video ahora, porque usted eligió mirar este video. Todo lo que usted hace está basado en sus decisiones personales. Mucha gente dice, pastor, es que no tengo fuerza para decir no. No, sí tenemos. Todo en nuestra vida es nuestra decisión. Hay una belleza en eso, y es que Dios en su amor nos da esa oportunidad. Dios no quiere una adoración forzada. Dios no quiere una adoración autómata, como si fuéramos robots dándole a Él alabanza. No, Dios desea una alabanza genuina que brote desde nuestro corazón, con honestidad y con amor, reconociéndolo a Él como Señor de nuestras vidas. Ahora, uno pudiera llegar a decir, pero pastor, no es fácil elegir. La respuesta es y no es. No estoy confundido, te voy a explicar. Es fácil tomar una decisión, porque yo al fin del día, gente, usted tiene que tomar una decisión. La decisión es, ¿a quién va a servir? ¿A quién va a obedecer? Y estoy enfatizando mucho la cuestión del conflicto, porque tenemos que entender de que en este conflicto no hay término medio. O soy de Dios o soy contra Dios. Todas mis decisiones muestran, ¿soy contra o soy a favor? ¿Estoy con Dios o estoy con el diablo? No hay estoy decidiendo. El estar decidiendo es estar en contra de Dios. El estar decidiendo es oponerse a la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es importante todos los días renovar mi decisión de ser fiel a Dios. Ahora, ¿es fácil tomar esa decisión? Sí y no. Sí, porque yo ya sé quién es el ganador. Yo sé quién tiene la victoria. Cristo tiene la victoria y yo puedo elegir estar en Él. Pero al mismo tiempo es difícil porque mi naturaleza es pecaminosa. Y por más que yo sepa que Cristo es el ganador, mi naturaleza quiere llevarme al lado perdedor. Mis deseos, mis gustos, mis fantasías, mis voluntades quieren llevarme al lado perdedor. Esa batalla va dentro de nuestro corazón. Pero ojo, tenemos condición de tener victoria en esta batalla. Y la victoria, y voy a enfatizar mucho eso durante este trimestre, no es vivir mi vida sin pecar. La victoria, gente, no es una vida de perfección inmaculada. La victoria es saber dónde buscar ayuda todas las veces que caigo y me resbalo y me lastimo y fracaso. La vida cristiana sin pecado es una utopía. La vida cristiana no es una vida perfecta. La vida cristiana es una vida donde yo sé dónde encontrar ayuda. Y usted puede encontrar ayuda en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Está caído, está lastimado, está sin ganas de avanzar, está sin ganas de seguir adelante. Puede clamar el poder de Dios sobre usted. Porque esa victoria se le va a dar. Mi corazón quiere ir a la maldad, pero mi mente entiende que en Cristo hay victoria. Querido, yo te invito a tomar la decisión de decir, yo quiero estar en victoria con Cristo. Escribe en los comentarios eso, yo quiero estar en victoria con Cristo. Dios quiere darte la victoria. Búsquela, clama por ella y usted seguramente la recibirá. El enemigo quiere atacarnos de todas las maneras. El enemigo quiere destruirlo a usted. No, en el enemigo no hay ningún deseo de ayudarlo, no. ¿Y por qué eso? Porque la verdad el enemigo no quiere destruirlo a usted o a mí. El enemigo quiere destruirlo a Dios. Pero como el diablo es un ser fracasado y derrotado y sabe que con Dios no puede, bueno, él va a atacar lo que Dios más ama, sus criaturas. Y por eso es que el enemigo hace tanto para destruirnos a nosotros. La Biblia en Apocalipsis 12 muestra eso. Apocalipsis capítulo 12, los versos 4 a 6, habla del dragón persiguiendo a la mujer.
La mujer en la Biblia es la representación de la iglesia, el pueblo de Dios. El dragón es representación del diablo que quiere destruir al pueblo de Dios. El enemigo quiere destruirnos para que de esa manera entonces lastime a Dios. Y la mejor manera que ha encontrado el enemigo de destruirnos son dos. Una, llevándonos a pecar. Todo pecado que cometemos nosotros es una victoria del diablo. Todo pecado que cometemos, el diablo nos agarra del piso y nos muestra a Dios diciendo, ¿ves aquí? Aquí tu hijo yo lo hice caer. Está tirado al piso, está en la basura, lo he destruido. La otra manera que el diablo nos quiere destruir es no solamente llevarnos a pecar, es mantenernos en el piso. Él pone su pie asqueroso encima de nosotros y no nos deja levantar. Quiere que nos quedemos tirados ahí. Por eso que para muchos es tan difícil ponerse de pie. Porque sentimos el peso de la culpa. Y la culpa es el enemigo con su pie asqueroso encima de nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución que las iglesias han encontrado? Llenarnos de normas y reglas para que de esa manera vivamos una vida sin pecado. Mira, el objetivo y puedo decir la intención de las iglesias en crear reglas, en crear un listado de esto no puede, esto no puede, esto no puede, no es prohibirnos de hacer las cosas, y sí protegernos de no caer otra vez. Quiere protegernos para que no estemos en el piso, que no nos lastimemos, que no suframos, que no lloremos, que no tengamos que lidiar con la culpa. El problema, gente, que la gran mayoría de las religiones no entiende, es que, voy a repetir una vez más, es imposible seguir esas reglas. Es imposible porque las reglas nunca terminan. Todas las veces hay la necesidad de hacer más y más y más y más reglas. Nunca llegamos al final con eso. ¿Entiende lo que digo? Entonces, ¿qué es? Uno piensa, bueno, pues entonces estoy derrotado. No, no está. No está derrotado. Porque el Evangelio no es, vuelvo a repetir, una vida de perfección. ¿Cómo sería lindo vivir una vida sin pecado? ¿Cómo sería lindo vivir una vida sin cometer errores? Pero el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio habla de perfección. Pero la perfección del Evangelio no es cumplir el listado de reglas de mi iglesia. La perfección del Evangelio es cuando yo entiendo que el sacrificio de Cristo es por mí. Que lo que Cristo sufrió en la cruz, lo sufrió por mí. Que en la cruz se pagó el precio de mi felicidad y de mi libertad. Yo puedo creer en el mañana, yo puedo creer en la victoria, yo puedo creer en la esperanza, porque un día Cristo murió en la cruz del Calvario y al morir me dio esa victoria. Mi victoria no es porque me porto bien. Por favor, esfuércese por portarse bien. Pero mi victoria no está en portarme bien. Mi victoria está en aceptar el sacrificio final de Cristo cuando Él pagó todo el precio en la cruz del Calvario. Esa es la belleza. Entonces el enemigo me puede atacar lo que quiera. Él puede insultar, él puede decir lo que quiera. Y querido, si usted está en el piso, se está sintiendo mal, está sucio por el pecado, está destruido, está cansado, está sin ganas de seguir, por favor recuerde, el enemigo no tiene la victoria. El enemigo está derrotado, solamente levante su mirada y usted verá en las manos de Cristo la marca de los clavos. Y en esa marca de los clavos está escrito su nombre. Y porque Cristo murió en la cruz, usted tiene esperanza. Yo tengo esperanza. Nos podemos levantar seguros de que tendremos la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. La victoria de Cristo es nuestra victoria.
Y eso es algo muy importante. Cuando yo era muchacho en la universidad, uno de mis amigos era hijo de una familia muy rica, de gente millonaria. Y su papá era dueño de un club de fútbol, de un equipo de fútbol grande en Brasil. Un día el muchacho me dice así: Rubén, vamos conmigo al estadio, el equipo va a jugar, mi papá me está invitando y dijo para que vengas. Ok, vamos. Entonces fuimos. Cuando llegamos al estadio, ya había comenzado el partido, llegamos tarde. Y entramos a la puerta, yo le digo, vamos, compramos las entradas y subimos. Dice, no, tranquilo, que compramos entradas, pues mi papá es el dueño del estadio. Entonces, llegamos a la puerta donde entraban la directiva del equipo, ¿no? Del club. Y pues habían la gente de seguridad ahí diciendo, no, ¿dónde? ¿Quién piensa que van? Y el chico lo miraba del señor y decía así, porque éramos muchachos, teníamos 19 años. Y le decía, no, mi papá es el dueño del equipo. Y el señor de la seguridad decía, sí, y yo soy Batman y este es Superman. Y se reían de nosotros. Y mi amigo decía, no, en serio, mi papá es el dueño del equipo. Y nada, lárguense de acá. De repente pasa un señor de la directiva y lo ve a mi amigo y le dice, oye, ¿qué haces ahí afuera? Dice, quiero entrar, pero Batman y Superman no me dejan entrar. Y entonces viene el señor de la directiva y le dice a los dos de la seguridad, ¿ustedes saben quién es este muchacho? Dice, no, señor, es el dueño, es el hijo del dueño. Abran la puerta, que quieren ser despedidos. Pues los muchachos, los señores abrieron la puerta y muy humildemente a mi amigo decía, joven, perdone, por favor entienda, no sabemos. Mi amigo dice, no, tranquilo muchachos, ustedes están haciendo su trabajo, está bien, no hay problema. Y comenzó a entrar, ¿no? Y yo le digo, oh, mira, que yo soy amigo de él, estoy entrando con él por si acaso. Interesante. Las puertas se abren porque es el hijo del dueño. No, la victoria, él no es el dueño. El dinero no era de mi amigo, él no tenía nada de eso. Su papá tenía eso. Es la misma relación Dios con nosotros. Dios tuvo victoria. Él es el victorioso. El enemigo es derrotado. Y Dios me da a mí esa victoria. ¿Entiende eso? La Biblia dice que el enemigo fue arrojado del cielo. Apocalipsis capítulo 12 presenta la expresión vencedor, que es una expresión muy usada en el libro de Apocalipsis. Y esa palabra quiere decir que es una victoria rotunda. No hay dudas, no hay cuestionamiento en relación a esa victoria. Y usted y yo tenemos acceso a esa victoria. Usted y yo tenemos acceso a ese éxito de parte de Dios. La vida cristiana se ha tornado imposible para mucha gente porque está muy llena, y perdonen decir eso de esta manera, pero la vida religiosa ha sido frustrante para mucha gente porque está muy llena de culpabilidad. Mucha gente viene cargando la culpa de sus errores. Y sí, tienen errores. Yo tengo errores, seguramente usted tiene errores. La religión, muchas veces, cuando es mal enseñada, se dedica a generar aún más culpa sobre el ser humano. Pero el mensaje del Evangelio no es un mensaje de culpa, es un mensaje de liberación, es un mensaje de perdón, es un mensaje de salvación. Pero aquí en la lección del día martes, más que todo, es un mensaje de sustitución, donde por la victoria de tu Padre, por el éxito de tu Padre, tú tienes la victoria garantida. O sea, la perfección del Evangelio no es tu vida perfecta. La perfección del Evangelio es la perfección de Cristo que se pone sobre nuestra vida. Es por eso que yo digo que el perfeccionismo, teología de última generación, esas búsquedas por perfeccionismo, son movimientos satánicos entrando silenciosamente en el seno del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque buscan no otra cosa, sino reemplazar el sacrificio de Cristo por mi esfuerzo personal. Y gente no tiene idea del satanismo que hay por detrás de eso.
Mucha gente está preocupada con el satanismo en la música, en la ropa, en el arbolito de Navidad y no sé qué. Pero no se dan cuenta que en la buena intención está ahí mezclado el satanismo. Reemplazar el sacrificio de Cristo por mis obras es darle espacio al enemigo en mi vida. Pero reclamar la victoria de Cristo sobre mi vida, reclamar el éxito de Dios por mí, es el cumplimiento del Evangelio. Yo te invito hoy día a decir: Señor, yo acepto tu victoria en mi vida. Escribe eso en los comentarios. Señor, yo acepto tu victoria en mi vida. Dios es Dios de victoria. No conoce derrota y te da a ti la victoria que tanto estás buscando. Quiero invitarte a leer algunos textos de la Biblia. Ellos van a estar en pantalla y es importante que usted pueda acompañar ese texto para entender el tema de la lección del día miércoles. Acompañe en pantalla, por favor. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12, verso 6. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, versos 14 a 16. Hay un principio que tenemos que entender cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Hay porciones del libro de Apocalipsis que necesitan ser interpretadas, en especial cuando claramente son figuras de lenguaje que se usan. Aquí en estos textos está hablando de la iglesia y del ataque del enemigo a la iglesia. Vimos que el dragón representa al enemigo, que la mujer representa a la iglesia. Vemos una mujer volando con alas de águila. Eso claramente son figuras de lenguaje que deben ser interpretados. Ahora, en este momento específico, voy a llamar la atención a 2 periodos de tiempo que son presentados aquí y te voy a mostrar por qué ellos son importantes. Estos 2 periodos de tiempo que parecen ser diferentes son el mismo periodo de tiempo. En el lenguaje profético, nosotros usamos la relación día-año. ¿Qué quiere decir eso? Que en profecía, todas las veces que cuando el lenguaje es profético, cuando el lenguaje es figurado, nosotros entonces podemos aplicar esta regla que se encuentra en la palabra de Dios, según Números capítulo 14, versos 34, y Ezequiel capítulo 4, los versos 4 a 6, que muestran que en profecía un día representa un año. 1260 días representan 3 años y medio. Al mismo tiempo, el otro texto habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Está hablando también de 3 años y medio. Es el mismo periodo de tiempo. Ahora, ¿qué representan? ¿De dónde sale este periodo? No voy a entrar a los detalles de cálculos de estos tiempos. Te voy a dar esta información ahora. Este periodo es el periodo conocido en la historia de la humanidad, donde el diablo hizo todo el esfuerzo para destruir al pueblo de Dios. Ojo aquí, cuando el diablo quiere atacar al pueblo de Dios, se disfraza y usa todo tipo de situación. Incluso gente buena se muestra de manera caridosa muchas veces. Hay muchas organizaciones que son claramente satánicas, que se pintan con cara de caridad, que se pintan con cara de aceptación, que se pintan con cara de un entretenimiento saludable,
Y yo no voy a gastar tiempo aquí apuntando este satánico, eso no es mi trabajo. Eso es algo que usted tiene que buscar en oración con Dios. Pero una de las cosas que vimos a través de la historia es que el diablo muchas veces usó las propias iglesias y lo sigue haciendo, usando muchas veces iglesias para atacar al pueblo de Dios y tristemente muchas veces algunos de nosotros pastores para atacar al pueblo de Dios. Yo oro mucho para que Dios me ayude a mantenerme fiel a mi llamado. No es fácil, uno cae, uno comete equivocaciones, yo sé de mis fallas y de mis errores, pero es muy importante luchar por mantenernos fieles. En la historia de la humanidad hubo un periodo donde la única iglesia cristiana comenzó a atacar a aquellos que querían tener acceso a la palabra de Dios, que vamos ahora a llamarlos del pueblo de Dios, la iglesia de Dios o la mujer. En la historia hubo un periodo, y ojo aquí, hubo un periodo de 1260 días proféticos, 3 años y medio proféticos, tiempos y medio tiempo profético, 1260 años de persecución. Ese periodo, si estudiamos la historia, lo podemos encontrar del año 538 al año 1798. ¿Qué pasó en esas fechas de tan importante y de tan especial que nos lleva a creer que ese es el periodo mencionado en Apocalipsis 12? Bueno, en el año 538, la iglesia tuvo por fin un obispo que se impuso sobre los demás obispos. Para entonces, la iglesia cristiana que había era la iglesia católica. En el año 538, la iglesia católica se impuso el obispo de Roma como la cabeza de la iglesia. Desde ese entonces pasó a ser la iglesia católica romana. Durante este periodo de 1260 días, hubo una persecución de parte de la iglesia a todos aquellos que eran supuestamente infieles, que estaban en desacuerdo con la iglesia. Ahora, antes de avanzar, porque yo sé que yo tengo muchos seguidores que son gente de la iglesia católica apostólica romana, permítame decir eso. Por veces, a muchas religiones y a muchos religiosos se les antoja atacar a nuestros hermanos católicos o a insultar por veces a nuestros hermanos católicos. Usted que es católico me está mirando ahora, permítame decirle esto: usted es hijo de Dios y tiene mi respeto, y tiene mi amor y mi cariño y mi aprecio y mi admiración. Yo estoy ateniéndome aquí a datos históricos. La Iglesia Católica, por buena que pueda ser y por buena gente que pueda haber, incluso en el liderazgo de la Iglesia, históricamente cometió muchos errores, y los periodos de las persecuciones, de las inquisiciones, son manchas en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo y en la historia de las religiones, que no afecta solamente a la iglesia católica, nos afecta a todos nosotros que somos seguidores de la palabra de Dios. Es muy importante dejar eso claro. Este estudio no es un ataque a nuestros buenos hermanos católicos, no, es una demostración de datos históricos. En 538, el obispo de Roma se transformó en la cabeza de la Iglesia Católica. Y en el año 1798, ¿qué fue lo que pasó en ese año? Muy bien, en ese año el Papa fue arrestado por los generales de Napoleón. Y a partir de ese momento, la Iglesia Católica sufrió un fuerte ataque y casi llegó a desaparecer. Ahora, vuelvo aquí a lo que es, en parte, lo que es historia y lo que es la aplicación de lo que leímos. Durante todo ese periodo, el pueblo de Dios fue protegido. Yo pudiera pasar horas contándoles a ustedes historias de cómo las personas mantuvieron la palabra de Dios viva.
Lo importante es saber que Dios siempre ha protegido su iglesia. Dios siempre ha protegido a aquellos que son sus seguidores, sean ellos católicos, adventistas, bautistas, pentecosteses. La protección de Dios está sobre aquellos que quieren ser fieles a Él. El punto de la mujer en el desierto, de la lección del día miércoles, es llevarnos a una entrega especial en las manos de Dios, llevarnos a una confianza especial a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios protege a su pueblo y por eso podemos seguir avanzando confiados en Él. Una vez más, quiero invitarlo a leer un texto de la palabra de Dios que nos va a ayudar a entender el tema para la lección de jueves. Por favor, acompañe en pantalla. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. En nuestra historia de la derrota de Satanás y de la persecución de Satanás contra el pueblo de Dios, llegamos a una información muy interesante: la descendencia de la mujer. Esa descendencia nosotros vamos a llamarla del remanente. Cerca a la venida de Cristo habrá un pueblo remanente. Ese pueblo remanente se caracteriza básicamente por un punto: su fidelidad a Dios. La diferencia en los últimos días antes de la venida de Cristo será la fidelidad del pueblo a Dios. Por eso la gran pregunta que deberíamos hacer cuando hablamos de remanente no es: ¿será que soy de la religión correcta? A mí me incomoda un poquito, le voy a ser muy franco en eso. A mí me incomoda un poquito cuando nosotros adventistas queremos usar este texto para probar que estamos en la iglesia correcta. Es que no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de: ¿será que soy fiel a Dios? ¿Estoy siendo fiel a Dios? Porque Cristo, cuando venga a la tierra, Él no viene para salvar una iglesia o una denominación. Así que la historia de que cuál iglesia es la correcta es una historia sin sentido. Si Cristo viniera a salvar una denominación religiosa, pues entonces investiguemos en la Biblia a ver cuál denominación. Son los bautistas, son los hermanos de la asamblea, son los pentecostales, son los metodistas, son los católicos, son los adventistas, son los testigos de Jehová. ¿Quién tiene la razón? Si Cristo viniera a salvar una denominación religiosa, está bien, vamos a buscar saber cuál es la correcta. Pero Cristo no viene a salvar una denominación religiosa. Él viene a salvar a aquellos que lo han elegido a Él, que han sido fieles a Él, que se han entregado a Él. Y eso, y si eso le asusta un poquito, bueno, pues paciencia. Eso, si me he entregado a Dios, independe de mi denominación religiosa. El punto de la lección del día jueves es mostrar que hay un pueblo remanente. Hay un pueblo que en los últimos días será fiel a Dios, cueste lo que cueste. Y te voy a decir una cosa: ser fiel a Dios en los días que estamos viviendo está difícil. Porque hoy día predicar, decir, dar el mensaje bíblico, ofende a la gente. Ofende. ¿Cuántos cristianos en nuestra predicación correcta, no estoy hablando de extremistas, no, en la predicación correcta somos llamados de intolerantes, somos llamados de odiosos? Ha sido difícil hablar las verdades bíblicas porque todo el mundo se ofende con todo en los días que estamos viviendo. Para mucha gente ha sido mucho más fácil, aceptar teorías que no son bíblicas, solamente para estar bien y en paz con la gente. Y querido, no, jamás vamos a hacer eso. Los principios bíblicos son principios bíblicos. Que no le guste a la gente es otra historia, pero los principios bíblicos siguen principios bíblicos. Porque a alguien no le gustan los principios bíblicos o se ofende con los principios bíblicos,
Eso no va a hacer con que yo deje de predicar. Ojo, el hecho de que alguien no viva los principios bíblicos no me da a mí el derecho de ofenderlo o atacarlo, no. La verdad bíblica no es para atacar a alguien, y sí para llamar a las personas a su entrega a Dios. Pero jamás vamos a dejar de predicar el Evangelio porque A, B o C o la letra que sea se está ofendiendo. Los principios de fidelidad a Dios deben mantenerse en todo. Y querido, yo te animo, te llamo a que seas fiel a Dios. Haz el esfuerzo, dedica tu vida, haz una entrega, busca tu fidelidad a Dios, porque ese será el punto distintivo del pueblo remanente. Viviremos si entendemos, si las profecías como las interpretamos en Apocalipsis están un poquito correctas. Viviremos tiempos muy difíciles antes de la venida de Cristo, de mucha persecución. Y será importante tener un pueblo fiel. Más que tener un pueblo fiel, será importante sermos fieles a Dios. Pero fidelidad a Dios no se desarrolla frente a la amenaza de muerte. La fidelidad a Dios se desarrolla punto por punto, coma por coma, en mi vida de oración, en mi vida de comunión, en mi vida de acción, en mi amor a mi prójimo, en mi atención al necesitado, en que mi vida sea una demostración del amor a Dios. El pueblo remanente de Apocalipsis se demuestra por su fidelidad a Dios. Hoy día, usted y yo, pudiéramos decir que somos fieles a Dios. De verdad, pudiéramos decir, soy fiel a Dios. La fidelidad a Dios, más que cualquier cosa, es creer en Él, entregarme a Él y dedicar mi vida a Él. Y te invito hoy día a que dediques tu vida al Señor Jesucristo y lo sigas de todo tu corazón. Eso es ser fiel a Él. Hay una bendición muy grande en el estudio de la palabra de Dios. El tema de este trimestre a mí me está dejando muy emocionado. Creo que tendremos mucha cosa interesante para estudiar. Tenemos mucho que aprender juntos. Quiero animarlo a que haga el download de la aplicación, que compre el folleto de la lección de la escuela sabática, que lo busque gratis en la internet. Estoy seguro que usted sacará mucho provecho de estudiar. Hay mucha información que yo no tengo condiciones de cubrir aquí, pero me voy a comprometer, como ya les he prometido tantos materiales, quiero comprometerme a preparar en los próximos años un estudio detallado sobre el libro de Apocalipsis, para que nosotros podamos crecer y entender más y más de ese libro, que es un libro hermoso, es una perla maravillosa de la palabra de Dios, y muchos llegan a decir que es el quinto evangelio de la Biblia. Muy bien. Antes de terminar el estudio de esta semana, permítame leer algunas citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a entender mejor el tema de esta semana. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por los otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. Patriarcas y Profetas, páginas 12 y 13. Dios gana, Satanás pierde. Eso es hecho. No hay que discutir. Ahora, porque Dios tuvo victoria sobre el diablo, Él no quiere tener una victoria forzada sobre ti. A la fuerza tuvo que sacarlo al diablo del cielo, pero no quiere forzarte a ti a nada. Tu amor a Dios
tiene que ser algo natural. Te invito hoy día a que aceptes ese amor maravilloso sobre tu vida. Estoy seguro que serás muy feliz y grandemente bendecido. Gracias por haber estado conmigo en este primer estudio del trimestre. Estoy seguro que los estudios de este trimestre serán grandemente bendecidos y estoy seguro que que usted aprovechará mucho cada uno de ellos. Comparte este material con sus amigos. Si no se suscribió al canal todavía, por favor, hágalo. Estoy seguro que a usted le gustarán mucho los materiales que va a encontrar por aquí. Cuídese mucho. Nos vemos para los próximos videos. Chao.